de la mañana con 43 minutos y ya estamos acá en el estudio con nuestro panelista de los miércoles, nuestro amigo César Parra, periodista, escritor, especialista en fenómenos paranormales, que hoy nos trae un tema que algo habíamos adelantado otro miércoles y llegaron hartos mensajes. Sí. Y eso que no tocamos el tema fue como en forma colateral. De refilón. Exacto. Ajá. Historias de duendes. Los duendes, efectivamente. Estamos por lo básico. ¿A qué se le llaman los duendes? No va a faltar el amigo que va a decir, ¿son los duendes de Blancanieves? Claro, la imagen más clásica que tenemos efectivamente es este enanito de barba y de sombrero rojo. Pero en realidad el duende es una entidad más compleja. Ya se podría hablar casi de un arquetipo que ha existido desde tiempos inmemoriales. ¿Tienen una estatura promedio tipo? No, ellos se presentan de la forma en que ellos escogen presentarse, Giliño. Pueden caer dentro de un anillo, pueden medir 2,5 metros de altura, eso lo escogen ellos. ¿Ya? Y de hecho te digo, cruza tanto la figura del duende en las culturas de la tierra, que acá por ejemplo en Chile, antes de que llegaran los españoles, ya una cultura como la Selknam hablaba del Hapchi, que era una entidad que tenía las mismas características del duende que conocemos, burlón, ladrón, escurridizo y de pequeña estatura. O los pascuenses, antes de la llegada de cualquier habitante externo, europeo digo, tenían ya la figura del rapajango también, de este duende que también básicamente hacía las mismas travesuras que sus hermanos occidentales. De hecho, esto engancha tan antiguo que en alguna época se les llamaba los hijos de Caín. Se pensaban que eran como los hijos perdidos del hijo de Adán y Eva, que a su vez habría tenido esta descendencia maldita de estos seres que en el fondo controlan la posibilidad de moverse entre dimensiones, de aparecer por entre medio en la esquina de un techo, etcétera, que tienen la facultad de atravesar muros, de acosar mujeres al punto de violarlas, por ejemplo, de secuestrar niños, en los casos más terribles, e incluso obviamente, de dar información futura. Así que eso es básicamente un duende. Los duendes. A ver, si tú me preguntáis, así ¿tienen edad? No sé, mira, uno puede decir, oye, vi un duende y parecía alguien como de 50, 60 años. No, vi un duende que era un niñito. A diferencia de lo que nos dice la tradición, porque obviamente que vamos a hablar desde la tradición, es que los duendes en realidad tienen un promedio de edad entre 500 a 600 años. Eso podría sonar envidiable, pero el tema es el siguiente, que ellos no tienen vida eterna, y eso es lo que envidian de los seres humanos. Nosotros tenemos una vida relativamente más corta, pero tenemos una vida eterna, o podemos aspirar a una vida eterna. En cambio, estos seres son llamados elementales porque están hechos de un solo elemento, y al fallecer simplemente desaparecen para siempre. Yo he escuchado historias de duendes que de repente salen en una fotografía. Es como que unas personas se sacan una foto, ya sea en una casa, quizás en el patio, en un lugar, y cuando van a ver la fotografía, en la foto sale un duende, sí, pero en el momento de la foto nunca lo vieron. Bueno, de hecho, mira, básicamente porque la característica de los duendes es que dominan todas las leyes, son capaces de moverse entre distintas dimensiones, dominan otras dimensiones que para nosotros todavía son un misterio, ¿ok? ¿Ya? Entonces son capaces en el fondo de aparecer y desaparecer a voluntad frente a nuestra vista, de aparecer en los lugares más insólitos o en las posiciones más insólitas, pero eso no significa necesariamente que sean más inteligentes que nosotros. De hecho, un duende debe tener la inteligencia promedio y las obsesiones promedio de un niño de 12 años. El tema es que están en una posición donde pueden ver más cosas que nosotros, y eso no necesariamente implica que sean más inteligentes. Ya, mira. Y lo otro que también lo he escuchado de auditores, que se dice mucho que en el campo es como, entre comillas, normal o habitual ver duendes en el campo, no así como, por ejemplo, no sé, en el norte de nuestro país. Mira, en realidad eso tiene algo de verdad. Si bien los duendes están en todas partes, hay una concentración de historias de duendes que va desde Concepción al sur. ¿Ya? Eso se
puede deber a lo siguiente. Quizá hay una confusión entre lo que es el duende y lo que es el gnomo. ¿Ok? Que es otra cosa. ¿No es lo mismo? No son lo mismo. Los gnomos son otro tipo de entidades, comparten muchos rasgos con los duendes, pero están más en contacto con la naturaleza, ¿ok? Dígase, con los bosques, etcétera. Por eso quizás se dé más presencia de estos gnomos al sur de Chile. No olvidarnos también que el trauco es una forma de duende también, ¿ok? En el fondo, su conducta sexual lo delata. Ya. Pues los duendes tienen una curiosidad por la sexualidad humana increíble. Y te apuesto que los testimonios que van a empezar a caer en nuestro WhatsApp van a ir apuntados a eso. Me siguieron desde pequeña, intentaron raptar a mi hijo, se me desaparece la ropa, se me desaparecen las herramientas de trabajo, etcétera. Ojo, los duendes son amorales. En el fondo no son buenos ni malos. Ellos, si tú les caíste bien, te hacen el bien. Ya. Si tú les caíste mal, te van a hacer las de Kiko y Caco hasta que te aburráis nomás, po. ¿Sí? Sí, pues. Y no hay muchas formas efectivas de protegerse a los duendes, ¿eh? ¿No? Así, No. poner, no sé, poner una Biblia, un rosario, poner un vaso con agua, por el tema de la Mira, energía. por ejemplo, en Chiloé se cree que para espantar al trauco hay que poner ceniza en las esquinas de la casa. ¿Ya? Dicen que la sal ayuda también. La sal es un objeto, una concha muy sagrada contra toda clase de espíritus malignos. Y está el tema del hierro también. Y fíjate que hay pocas historias de duendes en el litoral. ¿Por qué? Porque para los duendes es tabú el tema de la sal. No pueden acercarse a la sal. Entonces, por ende, como el océano contiene grandes cantidades de sal, va a ser muy difícil que encuentres un relato de duendes, por ejemplo, en la costa, en Valparaíso, por ejemplo. Ya, mira. Mira, están llegando mensajes ya. ¿Usted tiene historias de duendes? ¿Quiere compartir con nosotros cuál ha sido su experiencia con duendes? Bueno, por ejemplo, acá está el primer... Han llegado varios, pero quiero leer desde el primero. Hola, soy de los Andes. Cuando fui militar en el regimiento Yungay, varios fuimos los que vimos un duende muy parecido a Alf. ¿Te acuerdas de ¡Qué interesante! Alf? Ese Sí. chiquitito. Lo vio un capitán, lo vio un suboficial, y yo que era suboficial, dice, lo vimos como a las 7 de la mañana, corriendo súper rápido, quedamos plop. Cuando lo vimos era café peludo, dice, de más o menos 1 metro de altura, y esto fue en el año 2016 en el regimiento Yungay de los Andes. ¿Viste? Ahí ya tenía el tema de la apariencia. Olvídate del gorrito rojo, olvídate de que puede existir el tema de la barba también, pero ellos toman la forma que desean. En este caso nuestros amigos lo vieron como una criatura café, como ellos mismos dicen, relativamente parecía a Alf, este personaje de televisión, más o menos de la misma altura, y te aseguro, te lo doy firmado, ellos mantuvieron estricto secreto para no poner en problemas sus carreras, porque si contaban esto, se exponían al ridículo, se exponían obviamente... Estaban locos, León. Estaban locos, quizás algunos iban a ser degradados incluso. Así que en el fondo le agradezco a nuestro amigo el testimonio, porque eso es lo que queremos hacer, aprovechar a los Charlie Papa, aprovechar a los Techito Amarillo, aprovechar a los Nocheros, aprovechar a los guardias, para que nos cuenten sus historias de duendes. ¿Cierto? Mira, aquí un amigo me dice, los duendes están en el Congreso, me dice, jajaja, cocheca de Chihuayante. Ojo, eso no es totalmente falso o irónico. Recuerda que el Congreso fue levantado sobre un hospital. Y de hecho hay muchas historias de apariciones de fantasmas en el Congreso, de enfermeras, médicos que elaboraron en tiempo real, y incluso hermanas de la caridad que habrían laborado en el hospital. Otro auditor, Ernesto, dice, hace años atrás estudiaba en una escuela de la Armada. En varias ocasiones escuchaba que a un marinero lo atacaban los duendes, hasta que en una noche fui testigo de un supuesto ataque. Vi cómo esta persona batía los brazos, como peleando con alguien. Muchos marinos veían a un duende atacando a esta persona. Yo, a pesar de estar al lado, no vi nada. Y ahí tenía un Compañeros ejemplo. de él, que estaban al lado, veían al duende, pero él no lo pudo ver. Ya, ahí viene el tema de que yo siempre te he dicho, lo paranormal es súper personal y subjetivo. Algunos tenían simplemente la capacidad de observar, otros no. Pero sin embargo, nuestro amigo está hasta el día de hoy impresionado, también le agradezco el relato. ¿Por qué? Porque vio
vio efectivamente cómo su amigo era agredido por algo que él no lograba ver. Pero sin embargo, claro, pero sin embargo veía los manotazos hacia la nada, etcétera, quizás vio después los moretones, y esto es un clásico. O sea, ahí tenía un ejemplo, simplemente el duende se indispuso con este muchacho y empezó a atacarlo. Y estas cosas, como te digo, no se sabe cómo terminan. Pueden durar años incluso. Eso es lo terrible de los duendes. Los duendes se salen del esquema de demonios, etcétera, de cualquier otra cosa. Son independientes en eso. Amorales. Y nosotros seguimos con los duendes. Estábamos hablando de este amigo, de esta historia que él vio como un amigo. Era agredido físicamente. Pataleaba, pero él no veía al duende, pero los compañeros que estaban al lado sí lo veían. Era como una cuestión de azar. Unos sí y otros simplemente no. ¿Cuál puede ser la explicación que unos los ven y otros no? Bueno, yo te digo, en el fondo, a ver, yo no sé si esto debe haber que se entienda bien, no estoy haciendo una metáfora, pero debe haber un gen dentro de cada uno de nosotros que nos hace más predispuestos a poder ver lo mágico, lo paranormal, etcétera. Oye, yo conocí acerca de un caso súper bueno, voy a decir solamente la calle, estamos hablando de la calle San Francisco, donde fui llamado por la mamá de una chica ya de 22 años, que ya desde hace 10 años le viene pasando algo dramático. Fíjate que los duendes se obsesionan con robarle su ropa a la niña. ¿Sabes que a esta altura, y yo fui testigo de esto, en el fondo ya optan por comprar ropa usada en la feria de semana a semana, porque en el fondo no, el robo se va a producir y ellos lo saben. Y han intentado todas las contras posibles, han tratado de que vayan a exorcizar la casa, no lo han conseguido. Pero era un caso ya dramático y yo lo creo 100%, absolutamente. Estamos hablando de 10 años ya de tortura. Ojo, para que te des cuenta cómo funciona este asunto. No todos responden a las mismas contras, a las mismas prohibiciones, a las mismas formas de expulsarlo. Ya, mira, seguimos viendo acá mensajes. ¿Dónde está? Acá dice, ¿es verdad que los que no están bautizados tienen más contacto con los duendes? Así es, efectivamente. Las guaguas y las personas en general que no están bautizados son más propensos a ser perseguidos por los duendes, a verlos. ¿Por qué? Mira, hay una leyenda, si tú vas al campo chileno y preguntas cuál es el origen de los duendes, te van a decir que, bueno, cuando se produjo la fuga, cuando Lucifer dice el famoso non serviam, huye con legiones de ángeles. Y de hecho, en un momento Dios vio que se le estaba yendo todo el personal, pues. Entonces manda que se cierran las puertas del cielo y del infierno al mismo tiempo. Y todas las criaturas que quedaron sin poder volver al cielo ni entrar al infierno se transformaron en los duendes, ¿ok? Y la única forma que tienen porque el diablo los estima traidores y los caza, po. La única forma que tienen de tranquilizar al diablo es ofreciéndole a un niño o a una persona secuestrada como una especie de sacrificio. Por eso es que en el fondo la gente no bautizada es más propensa tanto a interactuar con ellos como a ser víctima de ellos. Mira, la misma auditora dice, mi prima veía a los duendes y se reía sola, hablaba sola. Nosotros la veíamos jugar y era como que si jugara con varios niños. Le preguntábamos y ella decía que estaba jugando con unos niños. Y además, cuando ella despertaba, siempre se despertaba riendo, dice. Y hace la pregunta, ¿hay duendes malos y hay duendes buenos? Qué bueno. No, eso también es muy común. Ojalá que la gente se atreva, nos mande más WhatsApp, porque efectivamente estamos llenos de WhatsApp, los vamos a ir tema a la vuelta. El tema de los duendes que juegan con los niños es muy peligroso. Vamos a explicar por qué a la vuelta. Porque en este programa solo encuentras el mejor golpe de energía. El trasnoche de la radio. 2 de la mañana con 7 minutos. Seguimos acá con nuestro invitado César Parra, periodista, escritor, especialista en fenómenos paranormales, que estamos hablando esta noche de historias de duendes. Así es. Y hay muchas para leer por acá. A ver, mientras la escoge Giliño, yo saludos a
nuestros queridos conserjes Arturo y Francisco del edificio Alameda Urbano, escuchando el programa. Están ahí con los dos chicos, pegados ahí, asustados, no se van a trabajar al sótano después. Lo mismo nos decían las otras veces. Acá un auditor dice, ¿es verdad que un duende trae suerte? Ya, ahí entramos al tema que yo te decía. Cuando los duendes, efectivamente, tú les caes bien, te van a ayudar. Por ejemplo, hay mucha gente que practica la medicina aconsejados por duendes. De hecho, esos espíritus, cuando los duendes son buenos, entre comillas, que no es que lo sean, sino que simplemente les caíste bien, te pueden ayudar a practicar la medicina, etcétera, te pueden ayudar a conseguir fortuna, aconsejar. De hecho, hay un caso muy bueno de un licenciado Torralba, que de hecho incluso sale nombrado en el Quijote, que tuvo a un duende llamado Ezequiel 8 años trabajando para él. ¿Ya? Es más, le predecía el futuro, lo asesoraba en el tema de medicina, e incluso lo llevó volando una vez a Italia, a Roma, a presenciar un hecho histórico de ese momento. Estamos hablando del año 1500 y algo. Hace harto tiempo. Uh-huh. Mira, después acá nos llegan más mensajes. Nos pasa un dato acá. Nelson dice, detrás de Merzán, esto es en Vespucio, dice, se está quemando un sitio Eriazo, dice que hay fuego ahí. Dice un amigo, se llama Armando, ¿se puede llamar a los duendes? No puedes llamar a los duendes, ¿no? Esto no es lo mismo que hacer pacto con el diablo, etcétera. Sí, así como duendes, vengan, quiero que aparezcan, que se me aparezcan ahora. No, porque ellos son totalmente, a ver, ¿cómo te lo digo? Son bien tincados los duendes, son bien azarosos, no sabéis cuándo van a aparecer, no sabéis si primero te van a agredir o no, así que no haga tal nuestro amigo, pues puede estar llamando a otra cosa en el fondo. Ya, mire, buenas noches, otro auditor. Dice, me recuerdo que vivíamos en la casa de mi abuela cuando yo era chico. Ya a una tía le cortaban el pelo. Desordenaban las cosas en la casa. Mi mamá siempre se acuerda que se reían y siempre seguían solo a mi tía. Esto fue por allá en el año 1966. Yo estaba chico, dice Marco desde Talagán. Viste, ahí hay un patrón ya. Observaste la historia de los conscriptos. ¿Sí? Solamente la forraba a uno. Sí, acá era solo a la tía. Y estaba la abuelita, estaba él, los papás. Era solo a la tía. Claro. En este caso, al parecer, está liberando con más suerte la tía, porque en el fondo solamente era la obsesión por reírse de ella, cortarle el pelo. No llegamos ni a la agresión física ni sexual, que puede ser. Así que me calza absolutamente con el comportamiento de los duendes. Son muy obsesivos. ¿Sí? Mira, después acá otro amigo me dice, en el regimiento Yungay, ¿ya? Se veía eso y mucho más, dice. En el año 95 fue muy comentada la aparición de duendes y gnomos desde la cancha de fútbol que colindaba con una línea del tren en el regimiento Yungay. ¡Wow! Ese otro tema también. ¿Dónde viven los duendes? No es que ellos... regimientos. Sí, ojo. No es que residan en un lugar determinado, sino que eligen, por decirlo así, su portal para entrar y escapar a su dimensión. ¿Ok? Así que eso puede ser desde el horno de una cocina hasta la esquina de una habitación por el entretecho, sí. Mira, acá un auditor me dice, les cuento mi historia. Mi hija grabó un video en modo infrarrojo con el celular y se ve pasar un pequeño duende. Aún lo tenemos grabado por si lo quieren ver. Ah, yo eso quiero verlo, así que dame ese WhatsApp. Vamos a sacar la foto al tiro. Eso, vamos a comunicarnos después por interno con ese amigo, por eso quiero verlo. Quiero esa evidencia. Sí, bueno, no es algo tan habitual. No es habitual. Después acá, yo vi a 3 duendes estando de servicio en Carabineros, dice. Lo informé, me enviaron al psicólogo. ¿Viste? Y perdí la carrera. Me dieron de baja sin ni uno. Esto fue en la comuna de Huasco, en la tercera región. José Martínez, el testimonio de él, era carabinero. Él hizo un informe y pensaron que estaba loco y lo dieron de baja. Oye, qué injusticia más grande, porque en realidad... Él dijo que había visto a 3 duendes que estaban ahí. ¿Viste? Y eso, ahí vamos al tema. Mucha gente no va a contar sus historias públicamente. Lo va a hacer aquí desde el anonimato que le permite la radio quizá, pero el tema es el siguiente, o sea, es súper injusto lo que le pasó a nuestro amigo, o sea, de hecho,
Si algún día quieres efectivamente ir a este caso a la justicia, yo soy tu testigo y yo te puedo ayudar ahí a probar que los duendes son una realidad, ¿ah? Por si te interesa. Pero encuentro una injusticia terrible, o sea... Bueno, la pega por eso. Claro, y ahí te das cuenta también, puede haber sido eso o el ridículo que, por ejemplo, sufrió este carabinero que denunció lo de Puerto Montt. Exacto. El bullying. Ay, mira, después acá, aparte de ese mensaje, llega otro. Dice, soy de Osorno, tuve una amiga en el campo, ella es casada, pero a su casa, dice, había una duenda, es decir, una duenda mujer. Sí. Y dice que esa duenda tenía sexo con su esposo y a ella le dieron un secreto, que pusiera arena a la entrada de la puerta y le dijo que si quería entrar tenía que contar granito por granito antes que amaneciera y nunca más volvió. Bravo, excelente. A ver, aquí tenemos los dos elementos que yo te decía. Los duendes pueden fingir una sexualidad. Ellos, de hecho, son o voyeristas o en el fondo participan activamente de la sexualidad. Les intriga mucho esa parte del ser humano, ese aspecto del ser humano. Así que en el fondo toman esta forma de íncubo, súcubo, dígase, forma de varón o de mujer para poder tener relaciones sexuales, porque les intriga mucho ese aspecto de nuestra vida. Y el tema de contar los granos de arena, sí, efectivamente, una de las... A ver, si alguien sospecha que tiene duendes en la casa, lo que tienen que hacer es dejar un montón de granos de arroz, granos de maíz, etcétera, o sal. No, perdón, sal no, porque eso es una concha. O granos de arena, porque ¿sabes qué? Yo te dije que los duendes son obsesivos. Si un duende ve un cerrito de arroz, no va a evitar la tentación de ponerse a contarlos de a uno. ¿Para qué hay? Pues, ¿cómo son? Son cosas serias. Son muy obsesivos. Mira, después acá otro auditor me dice, cuando iba en la básica, varios de los que estudiábamos en el mismo colegio, veíamos casi todas las mañanas, 1 o 2 veces a la semana, a los duendes. Después los profesores nos contaron que el colegio fue construido sobre un cementerio en la comuna de Los Lagos. Mira, o sea, no hay no es lo mismo que hablar de fantasmas o vampiros o cualquier otra especie del más allá, pero... Hay una pequeña... Puede ser que en el fondo ellos elijan los cementerios porque son lugares solitarios donde pueden armar su portal, digamos así, su paso a este universo sin que nadie los moleste. Pero no hay una relación directa entre cementerios y duendes. Mira, Max de Viña del Mar. En mi casa se me pierde plata. Siempre billetes de 10.000. Y se llevó también una argolla y una cadena de oro. Lo he sentido en mi pieza, dice, y mi hija lo presiente. Hace meses que no sabemos nada, fue por mucho tiempo, dice. Imposible tener dinero en efectivo. Nada me sirvió para ahuyentarlo, dice. Una herradura, manzanilla, sal de mar, así varias cosas. Y solo a mí, solo se le aparecía a él. Mira, al final... plata? O démosle al tiro mejor. Ya. Hay otra, quizá hay una concha que nuestro amigo no usó y que le puede ser útil. Se debe rezar a San Patricio, ¿ok? Diciendo lo siguiente: te expulso de esta casa en el nombre de Dios, ser inmundo, sal de esta casa de inmediato en el nombre de Dios. Y esto se repite con mucha fe, hasta que se marchen. San Patricio, acuérdate que el tema de Irlanda y los duendes está muy relacionado. San Patricio es un santo, claro. San Patrick. Es un santo muy efectivo para el tema de los duendes. Así que también, si el hierro no funcionó, si la sal no funcionó, intenta por el lado de una estampita de San Patricio, la oración de San Patricio. José Martínez de Talcahuano dice, una consulta, ¿los duendes pueden aparecer dentro de una casa y causar algún daño a las personas o son inofensivos, además, aparte del susto que va a dar verlo? No, absolutamente. Yo empecé diciendo eso. Son seres agresivos, en el fondo amorales. Recuerden lo que dije, si tú les caes mal, ya tuvimos el caso del Concripto, así que en el fondo te pueden agredir físicamente, dejándote moretones, etcétera, como si estuviese siendo agredido por una persona. Recuerden que esto puede llegar incluso a la violencia sexual. Recuerden la película El Ente, el caso real de Carla Morán. Ahí tenemos un ejemplo de duendes dañinos de dormitorio, como se les llama. Esta película de terror con duendes. Mira,
las mejores películas de terror con duendes son las donde los directores no sabían que era un caso real y que estaban hablando de duendes sin saberlo. Mira, llaman auditores al teléfono a la línea 800. Hay varios que han llamado y han dejado esta pregunta que tiene que ver con si hay mujeres duendes. Ya, volvamos al tema. Por ejemplo, a ver, los duendes son entidades asexuadas. ¿Ya? Pero ponte tú que un duende se obsesiona con un hombre y se obsesiona sexualmente con un varón. Obviamente que se va a transformar en algo llamado súcubo, que en el fondo es una forma femenina que les permita acercarse a ese varón e incluso tener actividad sexual con él. Eso quiero dejarlo en claro, los duendes no tienen sexo, son asexuados y amorales. Su comportamiento es lo que los define. Otro auditor me dice, hace un buen tiempo mis padres tuvieron un encuentro con un duende. Ellos solo veían una sombra de menos de 1 metro de alto que corría dentro de la casa y que aparecía en cualquier momento. Ellos me contaron que este duende no era malo, al contrario, les hacía travesuras. Por ejemplo, les escondía las llaves de la casa y las corbatas de mi papá aparecían en otro lugar. Wow, tuvieron mucha suerte, ¿eh? Tuvieron un roce con una dimensión paralela y que fue divertida, incluso se podría decir. Mira, esto también está interesante. Otro auditor me dice, ¿qué pasa cuando un duende se presenta en 3 partes diferentes? Es decir, en 3 lugares distintos, dice. Y siempre el mismo duende. Es como que quisiera hablarme. ¿Qué hago? Pero es a la vez. Eso nos gustaría que nos dijera el auditor. Si sucede a la vez. Un día está en una parte, lo ve. Después va a otra parte, a otro lugar. Se le vuelve a aparecer en 3 lugares distintos el mismo duende. Ah, pero es que eso tiene una explicación. Por ejemplo, ponte tú, ya se le aparece en su casa. Después va a su lugar de trabajo, está el duende ahí. Después, no sé, va a carretear, el duende está ahí. Es porque ellos se mueven de un modo distinto. Se mueven entre dimensiones. Así que lo que es distancia, para ellos les es totalmente indiferente. Mira acá, Techito Amarillo, un amigo taxista, dice, ¿qué pasa con los amigos imaginarios? Dice, mi pareja siempre me relata que su hija cuando era chica la encontraba jugando y ella le decía que jugaba con su amigo. Incluso como ella era incrédula, se le perdían las cosas y las encontraba en otro lugar. A ver, ahí yo confío en el instinto de los padres. Obviamente que un amigo imaginario puede existir. Sí. ¿Puede ser un duende que uno no lo vea? Que lo vea solamente a eso voy. Si ya hemos pasado los 3, 4 años de edad y este personaje al parecer tiene un nombre, tiene una personalidad a través de lo que hemos escuchado de boca de nuestros hijos, una personalidad demasiado definida, podríamos ya estar en presencia de un duende. Pero tener amigos imaginarios es un proceso natural de todos los niños que hay que respetar, etcétera. Pero cuando ya la personalidad o el nombre que se da es demasiado elaborado, ya hay que parar un poquito más la antena. Ya. Mira acá, Luis de Curicó. Dile a César Parra que por el caso de la niña que le roban la ropa, la niña que tiene que cambiar de dieta con el fin de modificar su olor, porque dicen que los duendes se obsesionan por los olores. Mira, eso es primera vez que lo escucho. Pero vamos a investigar si los duendes efectivamente reaccionan a los olores. Lo que sí, esto es verdad. Fíjate que una forma muy efectiva de espantar a los duendes, especialmente en caso de las mujeres que son perseguidas por duendes, es efectivamente, a ver, no sé si lo puedo decir, estamos, una hora ya más para mayores, pero enverdunar tu cara con tu propia feca, güey. Los duendes huyen de eso. De las cosas como asquerosas, huyen también de los comportamientos ilógicos. No sé si me explico. Cuando hay algo que rompe violentamente tu rutina, tú a conciencia lo estás haciendo, los desconcierta y se van. Se alejan. Mira esta experiencia de otro auditor. Cuando chico, un duende me amarró los pies con cunquillos mientras dormía y me arrastró hacia el bosque. Gracias a mi papá, que me alcanzó a rescatar, no me llevó, pero me dejó todo el cuerpo con mordidas. Yo jugaba con él y de repente un día me atacó. Bueno, lo que le esperaba a este amigo Se lo llevaban al bosque. Se lo llevaban al bosque. Tenía 2 posibilidades. O lo llevaban a un rapto de 3 o 4 días, o simplemente era para entregarlo al cola de flecha
como una ofrenda. Recuerda lo que te conté al comienzo. ¿Sí? Se acercan a los niños para llevarlos como ofrenda al diablo para que les perdone la vida por no haber entrado al infierno después de haber huido del cielo. Roberto dice, viví toda mi infancia y adolescencia en un departamento en Peñalolén y en el blog había muchos bebés y niños chicos. Un día llegó una vecina asustada a mi departamento a contarle a mi mamá que había encontrado a su hija pequeña jugando fuera de su cuna, siendo que ella la había dejado adentro de la cuna y era prácticamente imposible que se saliera por sí sola y que no era la primera vez que le sucedía. Decía que en su departamento habían duendes y que eran estos quienes iban a jugar con su hija y hasta le escondían los juguetes. Yo al escuchar esto no pude dormir en varias noches, dice Roberto. Ya, yo te voy a decir que le esperaba ahí a nuestra amiga, se salvó por poco. Si se hubiesen llevado a su bebé, lo más probable es que hubiese aparecido una simulación de su bebé, una copia mal hecha. Esto en Escocia se llama el changeling, ¿Ya? el cambio, el intercambio. Y consiste en eso. Generalmente cuando los duendes raptan bebés muy pequeños, dejan a una especie de copia, que generalmente se enferma y muere Al poco a tiempo. la semana y media, a las 2 semanas. Chuta. Mira, Manuel de Santa Juana dice, mi hijo hace guardia con los duendes en la isla Quiriquina, en Talcahuano. Se pasean y les silban a los grumetes. La isla Quiriquina es una isla de la Armada. Sí, pues. Y dice Oye, que ahí su hijo hace guardia y que están los duendes ahí y que se pasean entre medio y les silban a los grumetes. Que es bien conocido eso, que la gente de la Armada sabe que en la isla Quiriquina hay duendes. pero la Armada no lo va a reconocer No, oficialmente exactamente, no lo va a en reconocer. 1.000.000 de años. No lo va a reconocer. Muy buena historia en todo caso. ¿Viste? O sea, hay que ir a la isla Quiriquina. Después acá, mira este amigo. Acá cerca de San Fernando hay una localidad llamada Arica de Placilla. Ahí tenía una tía ya fallecida que decía ir a jugar con amiguitos, duendes, y les llevaba frutas en la noche. Y estaba con ellos siempre, dice. Cuando no iba, ellos se metían a los corrales de los chanchos, los que asustados gritaban, y así también sucedía con las gallinas. Les invito a ver unos cortos llamados Miedo a la Chilena. Ahí hay muchos mitos y leyendas de mi zona en la sexta región, contada por abuelos de la zona rural. Mira. Qué buena historia también. Eso de que los animales le teman a los duendes, interesante. Mira acá, Rigo Cadín dice, una amiga hace un tiempo atrás me comentó que en su casa habían duendes. Vive en Quinta Normal. Dice que la molestan y tienen respaldo con pequeñas marcas de uñas. De hecho, ese día grabé la conversación. La tengo guardada, dice, por si te interesa, César. Ya, por favor, sácale foto, Guiliños. Vamos a contactar a nuestra amiga también. Pero viste el tema de que siguen a muchachas. Generalmente son muchachas muy hermosas, ¿eh? O sea, los duendes, ahí ya tenemos muchos elementos, saben reconocer belleza, porque generalmente las muchachas que siguen son muy lindas. Y, como te digo, debe ser el caso de esta amiga también. Mira y el acá, tema es que las siguen persiguiendo desde la niñez hasta la adolescencia y adultez a veces. bueno, y vamos viendo los últimos mensajes que llegan, César, el tema de duendes. Vamos dice. bien, sigamos. Bueno, a mí me pasó durante 3 años acá en Pedro de Valdivia, dice, yo me compraba calcetines y al otro día se me empezaron a perder todas las noches, se me perdía un calcetín. Después de un tiempo, yo ¿Ya? los veía cuando corrían por la casa, Oh. a los duendes. Sí, po. Muchas veces se perdió plata, objetos personales como tarjetas y otras cosas. Hace ya como 3 meses se nos quemó la casa. Fue algo que no tiene explicación, pero desde ese día pernoctan unos días más en la casa, pero se sentía una paz y ya no se veía nada. Y no se perdió más la ropa y ahora ya no estamos en esa casa, pero siempre voy a saber que sí habían duendes, dice. Ojo, tuvo mucha, entre comillas, mucha suerte nuestro amigo, porque a veces los duendes te siguen de casa en casa, Que uno se cambie. aunque uno se cambie. Chuta, tuvo suerte entonces acá el amigo. Mira acá, Sonia Darica me dice, en una oportunidad andaba de paseo en Toconao, más arriba de San Pedro de Atacama, y los lugareños nos decían que en la noche, cerca del cementerio, aparecían duendes, y los hombres con un poco de trago iban en grupo al lugar a orinar encima de ellos y se iban. ¿Será verdad o mentira? Dice. A ver, mira, difícil pregunta, pero En Toconao, yo creo que, cerca de ya, San Pedro creo de que con un poquito de trago podían acercarse al cementerio, pero que se estuvieran a orinar arriba de un duende, difícil. ¿Cierto? Sí. Aquí me dice,
¿Te acuerdas que alguien preguntó si se le apareciera a la gente que no estaba bautizada? Y este auditor me dice, imposible, me dice, si estás o no bautizado. Yo me confirmé. Entregué después de 2 años un grupo de confirmación y sentí presencias, algunas que me asustaban y otras no. Con el paso del tiempo dejé de creer en Dios y vivo tranquila. Respeto a mis pares, a los animales y al planeta, dice. Aprendí a respetar y vivo en paz. Pero ella hace un alegato contra el bautizo. Sí. Bueno, ahí es cosa de creer o no creer nomás, pues. Mira, después acá... Sergio. Mira, la semana antepasada les comenté sobre la animita milagrosa de Manuel Mancilla en la isla Lemuy, en Chiloé. ¿Verdad, pues? Ahora les cuento. Acá en la isla Lemuy existe una localidad llamada De Tif, en la cual muchas personas dicen haber visto duendes en los sectores de los bosques y en las cuevas, las cuales se encuentran los acantilados, ya que De Tif es la última localidad de la isla donde viven aproximadamente 300 personas. Bueno, esa es mi historia. Yo en lo personal no he visto jamás a ninguno, pero la gran mayoría de los ancianos y mis padres y hermanos mayores nos comentan estas historias de avistamiento, dice, en la isla Lemuy, en Chiloé. O sea, Chiloé tiene fama de ser tierra mágica, de humanoides, criaturas de todo tipo. Obviamente que los duendes deben estar dentro del catálogo con absoluta seguridad. Ya, mira, aquí vamos a leer uno de los últimos. Sergio dice, en una oportunidad, caminando, se me apareció un duende. Se asomó desde detrás de un árbol y se escondió. Fue muy rápido. Extraña fue su vestimenta, que era igual a la de una película. Camisa verde, chaquetilla corta lila. Pregunta, ¿es bueno o malo que aparezcan y desaparezcan en fracciones de segundos? Mira, si no te volvió a molestar más, tuviste bastante suerte. Que no te siguiera, que no se obsesionara contigo. Ahora bien, se apareció con la vestimenta tradicional, debo entender que se apareció con el gorro rojo también. Fíjate que el gorro rojo es un elemento fundamental para los duendes. Se llama el getu. Y se dice que es ese gorro rojito, puntiagudo, el que sería la clave para que ellos puedan atravesar de dimensión en dimensión. El que les permite volver a su verdadero hogar, entre comillas. Dima desde Coronel, allá en la 8ª región, dice, un día me encontraba en el living, estaba estudiando, y vi un duende. Sus características eran un cuerpo como un mono y con cara de mono de color café, de tamaño aproximadamente 60 centímetros de altura. Fue tan escurridizo que no alcancé a grabarlo. ¡Ay, qué increíble! Ya, muy buena la historia. O sea, mira, el duende también como una entidad peluda. Generalmente muchas veces aparecen con el aspecto de una guaguita peluda y con garras. Eso también es una forma de aparecerse muy popular que tienen. De hecho, una vez casi voltean un camión en Peñalolén, ¿sí? En los 90. Sí, pues. Mira, mi nombre es Juan Carlos. Cuando era pequeño, siendo el primer nieto por parte de los abuelos paternos, vivía en su casa y pasaba horas jugando con una señora que veía. Tenía un vestido de velos en tonos verdes. La llamaba Lulú. La última vez que la vi fue cuando nació mi hermano menor. Ella lo tenía en sus brazos, sonrió y nunca más la vi. Espérate, ¿y qué? ¿Era una señora? Sí. Mira, interesante forma la que tomó, ¿ah? Duende grande. Sí. ¿El Trauco de Chiloé podría ser un duende? Pregunta otro auditor. Absolutamente. Es un duende vestido de quilineja y su obsesión sexual lo delata. Su obsesión con el sexo lo delata. Por supuesto que es un duende. Ya, y vamos a leer los últimos 3. Hace unos 8 años atrás, cerca de Rancagua, fuimos a cazar conejos en la noche. Pasamos por un predio tipo 18 horas donde habían unos trabajadores que estaban cortando tomates. Pedimos permiso para cruzar el predio y para llegar al cerro a cazar pasamos por una vertiente en donde la gente tomaba agua. Antes de llegar a la vertiente oímos unos gritos de un niño. Al llegar había un niño de unos 8 años, estaba todo embarrado y le preguntamos qué le pasó y nos dijo que un viejito quería llevarlo. Y donde nosotros llegamos se fue, pero no vimos nada. Al regreso pasamos tipo 3 de la mañana por el mismo lugar y de repente nos empiezan a tirar tomates. Alumbramos con un foco, pero nada. Tiramos unos tiros al aire y dejaron de tirar tomates, pero nunca vimos nada. ¡Qué heavy! Mira, una graciosa agresión. Ya, mira, el penúltimo. ¿Los duendes pueden provocar alguna enfermedad al ser humano?
A ver, mira, lo que yo sé es relativo al tema del changeling que hablamos recién. Puede ser que la persona o el bebé, el niño, haya sido ya cambiado y eso se haya interpretado como ¿vieron duende? ¿Se enfermó el niño? No, pues el niño fue cambiado ya y por eso en el fondo habrá padecido enfermedad lo que estaba sufriendo. Y el último, dice acá Guillermo desde Chile, de Iquique, perdón, dice, ¿es bueno o malo de que en el antejardín de la casa hayan duendes? No entran a la casa, están en el antejardín. Depende de su actitud. Si en el fondo te están haciendo el jardín, prácticamente te están haciendo todas las labores de jardinería, están por algo bueno, están obsesionados con tu jardín. Pero si efectivamente están en una posición amenazante o te destruyen tu jardín, empieza a preocuparte cuando entres a la casa. Bueno, amigo mío César, pues ha sido una noche de duendes con muchas historias de auditores. No las he podido leer todas porque son demasiados los mensajes que llegan con distintas historias. Tratamos de leer la mayor cantidad posible. Los más que tengan datos interesantes, datos concretos, los va a responder César en forma interna. Se va a comunicar con ustedes y les va a dar respuesta a estas consultas. Y como siempre, César, gracias por venir nuevamente al programa. Sí, déjame dejarle a la gente mi Los tours mail. del fin de semana. Ah, sí, pues para los tours. Comenzamos mañana con la ruta de la peste, seguimos el viernes cementerio, sanatorio mental, preventorio de San José de Maipo el sábado, y eso es en reservas @patrimoniovivo.cl, reservas @patrimoniovivo.cl. Y para la gente que quiere contarme su historia de duende, que me escriba a mi mail personal cesarparra68@hotmail.com. Repita el mail. cesarparra68@hotmail.com. Y la última pregunta, porque justo llamó un auditor, y si es malo tener estas figuras de duendes que uno de repente compra y las tiene de adorno en el living, en el comedor. Hay opiniones encontradas al respecto. Si tú me preguntas a mí, yo no lo aconsejo. No lo aconsejo, porque algunas tradiciones nos hablan de que tener una figura de un duende en la casa son 7 años de mala suerte de frentón. Y algún día te voy a contar, pero a mí me pasó. Así que no lo recomiendo para nada. Ya, pues, amigo César, gracias por venir. No, gracias a ti, Pulliliño, cuando queráis. Un abrazo, nos vemos. Ahí estaba César Parra, periodista, escritor, especialista en historias paranormales, comentando esta noche historias de duendes.